Max Verstappen no solo llegó a la Fórmula 1, fue diseñado para ella. Su padre, Jos Verstappen, no era solo otro piloto retirado. Había sido parte del equipo Benetton de Michael Schumacher en los años 90. Él sabía exactamente lo que se necesitaba para sobrevivir al límite del deporte y lo que podía romper a un piloto. Cuando Max era un niño, Jos hizo de ese conocimiento el plan de vida de su hijo. En la casa de los Verstappen no se contaban cuentos antes de dormir. Se trataba de datos, telemetría y castigos. Si Max cerraba un punto de frenado en karting, Jos lo hacía estudiar el video hasta que entendiera por qué. Cuando Max cometió un error en un evento de karting europeo en 2012, Jos, famoso por ello, se fue a casa sin él, obligando al adolescente a encontrar su propio transporte de regreso. Suena cruel, pero forjó algo raro, un piloto que no siente miedo, no duda y nunca olvida. A los 16 años, Max ya había destruido todas las categorías juveniles en las que participó. Red Bull, siempre en busca de prodigios, vio un futuro titular, no un riesgo. A los 17 años, se convirtió en el piloto más joven en comenzar una carrera de Fórmula 1. La decisión provocó indignación. La FIA incluso cambió sus reglas de superlicencia por él. Los críticos lo llamaron nepotismo mezclado con arrogancia. Jos había usado su influencia para apresurar a su hijo más allá de eso. Pero en la pista, Max hizo que el argumento fuera irrelevante. Su primera temporada en Toro Rosso fue un caos, adelantamientos espectaculares, choques que doblaban brazos de suspensión y la lógica por igual, pero cada vuelta era puro talento. Conducía con la precisión de alguien que había estado en un coche durante 2 décadas. Al año siguiente, Red Bull lo promovió a mitad de temporada. Su carrera de debut para el equipo principal fue España 2016. Hamilton y Rosberg chocaron en la primera vuelta y un Verstappen adolescente de repente se encontró liderando la carrera con el Ferrari de Kimi Raikkonen acercándose. 44 vueltas después, el chico cruzó la línea primero. 18 años, un ganador de carrera. Lo que siguió fue evolución. La agresividad pura permaneció, pero la disciplina de Jos había esculpido algo más duro debajo. Para 2021, Max era un arma afilada por años de guerra psicológica, no contra rivales, sino contra la expectativa misma. El mundo observó cómo él y Lewis Hamilton convirtieron esa temporada en una película. El choque de Silverstone, el accidente de Monza y finalmente la Vuelta 58 de Abu Dhabi. Hamilton estaba a minutos de un 8º título cuando un coche de seguridad tardío cambió la historia. Una vuelta, un movimiento, un campeonato. Desde entonces, Max ha redefinido la dominación. 3 títulos mundiales consecutivos, más de 50 victorias antes de su 27º cumpleaños. Y márgenes estadísticos no vistos desde Schumacher. Rompe récords, se encoge de hombros y sigue adelante. El debate sobre el hijo de papá, muerto. Es el referente de la Fórmula 1 moderna, el producto perfecto del privilegio transformado en rendimiento. Jost construyó la base, pero Max construyó el imperio. Nico Rosberg. Si el éxito de Verstappen se siente explosivo, el de Nico Rosberg se siente quirúrgico. Nacido en Wiesbaden, pero criado en la comodidad fiscal de Mónaco, Nico creció rodeado de la realeza de la Fórmula 1. Su padre, Keke Rosberg, el campeón mundial de 1982, mantenía sus trofeos a la vista, pero sus expectativas más altas. El kart de la infancia de Nico era el mejor que el dinero podía comprar. Sus compañeros de escuela eran futuros rivales, y sus fines de semana los pasaba caminando por los pit lanes en lugar de los parques infantiles. Desde el principio, Nico entendió 2 verdades. Las conexiones abren puertas, y el talento las mantiene abiertas. Estudió ingeniería mientras competía en karts. Podía calcular cargas de combustible antes de que la mayoría de los niños pudiera estacionar en paralelo. Esa inteligencia lo convirtió en un piloto impulsado por los datos, obsesionado con los números y las ganancias marginales. Se unió a Williams en 2006, anotando puntos en su debut, pero el mundo todavía lo veía como el hijo de Keke. El traslado a Mercedes en 2010 se suponía que cambiaría eso, y 3 años después llegó Lewis Hamilton, uno de los pilotos más rápidos de la historia, un viejo rival de karting y un huracán mediático. Nico podría haberse convertido en el compañero silencioso, pero algo en él se endureció. 2014, Mercedes introdujo el híbrido Webley 05 y comenzó la dominación. Rosberg y Hamilton ganaron todas las carreras, excepto 3, convirtiendo la Fórmula 1 en una guerra civil librada dentro del mismo garaje. Para los de afuera, parecía que Hamilton estaba destinado a dominar la era. Pero Nico estaba aprendiendo cómo frenaba Lewis, cómo ahorraba energía, cómo luchaba bajo presión. Estudiaba la telemetría como un científico preparándose para la venganza. 2 años después, 2016, llegó la revancha. Rosberg ganó las primeras 4 carreras consecutivas. Sus salidas eran relámpagos, su disciplina fría. Hamilton contraatacó, por supuesto. Choques, rueda a rueda en España, Austria, Alemania. Pero Nico nunca se quebró, no intentó humillar a Lewis, simplemente lo superó en estrategia. Cada adelantamiento que evitó fue estrategia, cada final controlado fue paciencia. Para la última ronda en Abu Dhabi no necesitaba ganar, necesitaba sobrevivir. Lo hizo, campeón del mundo, y luego hizo algo casi inaudito, se retiró. 5 días después de levantar el trofeo, Nico Rosberg se retiró, sin gira de despedida, sin nostalgia, solo una salida en sus propios términos. La gente lo llamó cobardía, no lo fue, fue un cierre. El hijo de un campeón se había convertido en uno, venciendo a uno de los más grandes.
Alguna vez en maquinaria igual. Su padre observó desde el garaje mientras la historia completaba su círculo. 34 años después del título de Keke, otro nombre Rosberg en la copa. Para un llamado hijo de nepotismo, esa es la victoria más limpia imaginable. Nacido en el legado, terminado en el legado y sellado para siempre en las estadísticas que no se preocupan de quién eres hijo. Damon Hill. Para él, la Fórmula 1 no fue un sueño heredado, fue una carga resucitada. Su padre, Graham Hill, lo había sido todo. Bicampeón mundial, ganador de las 500 millas de Indianápolis, vencedor de Le Mans, el único hombre en completar la triple corona del automovilismo. Graham no era solo un corredor, era el héroe nacional de Gran Bretaña sobre ruedas. Pero en 1975, cuando Damon tenía solo 15 años, un avión privado que transportaba a su padre, varios miembros del equipo y trofeos de otra victoria más, se estrelló al acercarse a Elstree. No hubo sobrevivientes. De la noche a la mañana, la familia Hill pasó de ser la realeza del automovilismo a la ruina financiera. La madre de Damon vendió pertenencias para sobrevivir. No había academias privadas, ni patrocinadores de élite esperando. Damon terminó la escuela, tomó trabajos a tiempo parcial y montó motocicletas en carreras de club, no porque quisiera la emoción, sino porque era todo lo que podía permitirse. Su regreso al automovilismo profesional fue lento, brutal y sin financiación. Para cuando ingresó a la Fórmula Ford, la mayoría de sus contemporáneos ya tenían contratos en Fórmula 3. Damon tenía 23 años, una edad en la que la mayoría de los prospectos ya estaban en la Fórmula 1 o habían sido olvidados. Sin embargo, él siguió luchando. Su apellido lo hizo notar, pero sus resultados lo mantuvieron empleado. En 1992, Hill finalmente llegó a la Fórmula 1 como piloto de pruebas para Williams, el mismo equipo que una vez había competido contra los coches Lotus de su padre. Un año después, era un piloto a tiempo completo. No era llamativo, no tenía la velocidad de Ross Senna ni la explosividad de Schumacher, pero era metódico, calmado y devastadoramente consistente. Luego, la tragedia regresó. En el Gran Premio de San Marino de 1994, Ayrton Senna, el nuevo compañero de equipo y amigo de Hill, murió. El garaje de Williams quedó en silencio. Todo el equipo casi se retiró del deporte. Hill podría haberse derrumbado bajo ese peso. En cambio, lo llevó. Lideró a Williams durante el resto de la temporada, casi robándole el título a Schumacher. Para 1996, el destino finalmente pagó su deuda. Con Williams en su apogeo técnico y el W10 de Renault ronroneando a la perfección, Hill se volvió imparable. 8 victorias, fiabilidad inigualable. Cada fin de semana parecía más un hombre completando el capítulo inconcluso de su padre. En Suzuka, cuando cruzó la línea de meta para asegurar el campeonato, la radio crujió: "Lo he hecho". Un raro estallido de emoción de un hombre que había cargado con el dolor durante 21 años. El título de Damon Hill no era solo otro trofeo, era el cierre para una familia que lo había perdido todo. De la tragedia al triunfo, de un garaje vacío a una corona mundial, ninguna narrativa de nepotismo podría jamás escribir algo tan poético. No se aprovechó de la fama de su padre, reconstruyó el legado de Hill desde los escombros. Jacques Villeneuve, pocos apellidos llevan tanta mitología como Villeneuve. Gilles Villeneuve fue más que un piloto de Ferrari. Su era un símbolo de pureza en las carreras. El canadiense intrépido que luchaba por cada centímetro hasta que el coche se rompía bajo él. Cuando murió en Zolder en 1982, la Fórmula 1 perdió una de sus almas más queridas. Su hijo, Jacques, tenía solo 11 años. Durante más de una década, el nombre Villeneuve permaneció inactivo, venerado en la nostalgia pero intocable en la pista. Luego, en la década de 1990, Jacques decidió revivirlo, no a través de Ferrari, no a través de la emoción, sino a través de la precisión. Jacques trazó su camino a través de la escalera norteamericana, ganando las 500 millas de Indianápolis de 1995 y el campeonato kart en la misma temporada, algo que ningún heredero europeo de la Fórmula 1 había logrado jamás. Para 1996, Williams lo fichó. El coche era un cohete, pero el nombre pesaba más que la maquinaria. Cada periodista quería ver si el hijo podía igualar al santo. Su temporada de novato fue casi sobrenatural. Lideró en su debut en Melbourne, consiguió 4 victorias y luchó contra Damon Hill, otro piloto nacido en una familia de legado, por el título hasta la última ronda. Segundo lugar en tu primer año de Fórmula 1 detrás de un campeón con el doble de tu edad ya era un éxito, pero 1997 fue su obra maestra. El FW19 era rápido, pero también lo era el Ferrari de Michael Schumacher. El año se convirtió en un duelo psicológico. La agresividad implacable de Schumacher contra la fría resistencia de Villeneuve. Todo se redujo a Jerez, la última carrera de la temporada. Schumacher lideraba el campeonato por un punto. En la vuelta 48, Villeneuve se lanzó por el interior en la horquilla. Schumacher giró con fuerza. El Ferrari embistió al Williams, se levantó y se deslizó hacia la grava. Villeneuve continuó. Coche dañado, suspensión doblada, pero suficiente para terminar tercero y suficiente para llevarse el título. Ese único momento congeló la historia. El hijo de Gilles Villeneuve ganando el campeonato mundial, venciendo a Ferrari y Schumacher y haciéndolo con un valor que reflejaba el espíritu de su padre. La carrera posterior de Villeneuve se desvaneció. Sí, políticas de equipo, fallas
fallos de barra, mala suerte, pero eso no borra 1997. Sigue siendo una de las mejores temporadas individuales en la Fórmula 1 moderna. Para el legado de Villeneuve, no se trataba de longevidad, se trataba de redención. El padre le dio a la Fórmula 1 su corazón, el hijo le dio cierre. Ralf Schumacher. Cuando tu apellido es Schumacher, el mundo espera que seas grandioso, pero cuando tu hermano mayor es Michael Schumacher, el hombre que reescribió el significado de dominancia en la Fórmula 1, el mundo espera que seas imposible. Ralf Schumacher nació en la misma cuna de carreras que Michael, las polvorientas pistas de karting de Kerpen, Alemania. Su padre, Rolf, dirigía el circuito local de karting y trabajaba como albañil para financiar las primeras carreras de su hijo. Pero mientras Michael era disciplinado y obsesivo, Ralf era el rebelde, más fogoso, emocional y reacio a vivir a la sombra de alguien. Para cuando Michael se convirtió en campeón mundial con Benetton en 1994, Ralf todavía estaba ascendiendo en la Fórmula 3, tratando de forjar su propio camino. Las comparaciones eran constantes y crueles. Los periodistas lo llamaban el otro Schumacher. Los patrocinadores lo apoyaban no por su habilidad, sino por su apellido. Y eso es lo que lo hacía peligroso, porque la motivación de Ralf no era compartir el legado Schumacher, sino superarlo. Entró en la Fórmula 1 en 1997 con Jordan, un equipo conocido por descubrir talento crudo y agresivo. En su temporada de debut, terminó en el podio en Argentina, después de una conducción audaz que llamó la atención. Pero su verdadero ascenso llegó con Williams, donde se unió en 1999 junto a Jenson Button y más tarde Juan Pablo Montoya. Williams había redescubierto su potencia y Ralf se convirtió en su punta de lanza. Su conducción era limpia pero despiadada, su habilidad para competir subestimada. Entre 2001 y 2003 ganó 6 grandes premios, incluyendo victorias dominantes consecutivas en Imola y Montreal, donde superó a Michael en condiciones idénticas. Esos momentos silenciaron a los escépticos. El Schumacher más joven no solo estaba ocupando un lugar en la parrilla, estaba ganando en un coche competitivo, venciendo legítimamente al mejor piloto de la época, su propio hermano. Pero la personalidad de Ralf era compleja. No era político ni amigable con los medios, hablaba sin rodeos, chocaba con los jefes de equipo y se negaba a jugar el juego de relaciones públicas. Esa independencia le ganó respeto dentro del paddock, pero le costó influencia cuando las cosas salieron mal. Su traslado a Toyota en 2005 parecía prometedor, pero el coche nunca cumplió. Para 2007 el capítulo estaba cerrado. Aún así, 6 victorias, 27 podios y años como uno de los pocos pilotos capaces de desafiar a Michael Schumacher, eso no es poca cosa. No redefinió la Fórmula 1, pero redefinió lo que significaba ser un segundo Schumacher. En un mundo obsesionado con las comparaciones, Ralf creó su propio titular. No vivió a la sombra de Michael, demostró que incluso una sombra puede brillar. Carlos Sainz Jr. creció en un hogar donde la perfección no se celebraba, se esperaba. Su padre, Carlos Sainz Sr., no era solo un piloto de rally, era un 2 veces campeón mundial de rally, conocido en el automovilismo por su inteligencia táctica y disciplina inquebrantable. Era el matador, un hombre que calculaba riesgos con precisión quirúrgica. Desde una edad temprana, Carlos Jr. estaba rodeado por el olor a aceite y el sonido de motores resonando en la finca familiar de Madrid. Pero su camino no estaba destinado al asfalto. El rally era el oficio familiar. Cuando él eligió los monoplazas en su lugar, su padre no lo detuvo, lo estudió. Y luego, como un general preparando a su soldado, lo moldeó de la misma manera en que se había preparado a sí mismo. Medido, obsesionado con los detalles, nunca impulsivo. El ascenso de Carlos fue más a la antigua que llamativo. Se unió al programa Junior de Red Bull, un sistema notoriamente brutal que crea campeones o víctimas. Por cada Verstappen que encuentra, otros 10 desaparecen, pero Sainz lo sobrevivió. Compartió el garaje de Toro Rosso con Max Verstappen en 2015, y mientras Max acaparaba titulares, los conocedores notaron lo consistentemente implacable que era Carlos. Sin dramas, sin excusas, solo resultados limpios. Cuando Renault llamó, Sainz asumió el riesgo. Luego, McLaren llamó a su puerta, y su carrera se encendió. En McLaren, se convirtió en la estrella silenciosa, superando a Lando Norris 2 años seguidos y restaurando la confianza del equipo después de años de caos. Su podio en Brasil en 2019, arrebatado de la nada, lo marcó como uno de los pilotos más confiables e inteligentes en la parrilla. Luego vino Ferrari, el escenario definitivo, la prueba de fuego definitiva. Sainz se unió a la escudería en 2021, donde se enfrentó a Charles Leclerc, el chico de oro de Ferrari. La mayoría esperaba que Sainz fuera el apoyo. No lo hizo. Superó a Leclerc en puntos en su primer año. Para 2022, consiguió su primera victoria en un gran premio en Silverstone, sobreviviendo a una carrera caótica y reinicios tardíos con la calma de un veterano. Ese día, mientras estaba en el escalón más alto vestido de rojo Ferrari, casi se podían escuchar los ecos de la mentalidad de su padre. Tranquilo, sereno, quirúrgico, sin celebración desenfrenada. Solo un asentimiento silencioso, una respiración profunda y otro paso adelante. Carlos Sainz Jr.
Aún no es un campeón, pero es una historia de éxito construida sobre la evolución. No heredó un título, heredó una mentalidad, enfoque sobre espectáculo, precisión sobre popularidad. Es uno de los pocos pilotos modernos que representan la combinación perfecta de legado y mérito, el hijo de una leyenda del rally que se convirtió en uno de los estrategas más respetados de la Fórmula 1. En un deporte lleno de exageraciones y atajos, Carlos es la prueba de que un hijo de famoso puede tener éxito no por privilegio, sino por cómo lo utiliza. Su padre le dio acceso a la excelencia, Carlos lo convirtió en su estándar.